fine. Yeah. Okay. You ready to start? ¿Listos otra vez? Let's talk about why is this righteousness come by faith? Vamos al siguiente punto. ¿Por qué esta justicia viene por fe? Romans chapter 4 verse 16. La carta a los Romanos capítulo 4 versículo 16. Romanos 4, 16. It says, therefore it is of faith Por tanto es por fe, that it might be according to grace, para que sea por gracia, so that the promise might be sure to all the seed. a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Let's read it again. Vamos a leer nuevamente. Therefore it is of faith Por tanto es por fe, that it might be by grace, para que sea por gracia, so that the promise might be sure a fin de que la promesa sea firme to all the seed. para toda su descendencia. If this came by good works, Si esto viniera por buenas obras, then maybe only some would get it. entonces solamente algunos pudieran alcanzarla. But God wanted there to be a way for everyone to receive. Pero Dios la quiso disponer para todo el que la recibiera. He wanted to make the playing field an even ground. Él Want to make like the playing field an even ground. quiso llenar todo el campo sembrado y aún el subsuelo. You can't become righteous because you're rich. No puedes hacerte justo si eres rico. You can't become righteous because you're poor. No puedes hacerte justo si eres pobre. It's not because you've done a lot of great things. No es porque hayas alcanzado muchas cosas. And you won't fail to receive it because you haven't done many great things. También no pudieras recibirla porque no has hecho grandes cosas. God designed it this way. Dios diseñó esto de esta manera. This righteousness would come by faith. Que la justicia de Dios sea por fe. Hallelujah. Aleluya. Notice verse 16, Vea el versículo, verse 26. el versículo 26. He said, to declare, I say, at this time. ¿Es Romans 3? 3:26. Ok, 3:26, Romanos 3:26. Dice, To demonstrate at this present time con la mira de manifestar en este tiempo his righteousness, su justicia, that he might be just a fin de que Él sea el justo and the justifier of the one who has faith in Jesus. y el que justifica al que es de la fe de Jesús. God declares he is the righteousness Dios declara que Él es el que justifica of the person who has faith in Christ. a aquel que es de la fe de Jesús. The Bible says he is righteous, La Biblia dice que Él es justo and the righteousness of the one who believes. y la justicia de aquel que cree. Can you see that? ¿Puede mirar eso? This has not come by good works. Esto no viene por buenas obras. It's the finished work of Es Christ. por la obra terminada del Señor Jesús. This is why he came. Por esto vino Él. In the Old Testament, God said there is none righteous. En el Antiguo Testamento se dijo, ninguno es justo, nadie es justo, He said, no, not one. ni siquiera uno. He said of man all their righteousness, Todas las justicias de los hombres, of mankind de la humanidad, is like filthy rags. es como trapo de inmundicia. That's what God said. Eso es lo que Dios declaró de nosotros. We couldn't get righteous by ourselves. No pudimos hacernos justos a nosotros mismos. Nothing we could do would fix it. Ninguna cosa que pudiéramos hacer
podría arreglar la situación. And that's why the father asked his son to die a death, Por eso el padre le pidió al hijo que muriera to en la pay cruz, the penalty price for the sin of man. para dar en pago su vida por el pecado del hombre, Because God was not willing that any would perish, porque Dios no quiere que nadie perezca, but that all would have everlasting life through him. sino que todos alcancen vida eterna por medio de él. So he set it up to receive it by faith. Así que él dispuso que sea recibida por fe, For whosoever believes on him, para que todo aquel que en él cree. John's Gospel chapter 1 verse 12, El Evangelio de Juan 1:12 he said, to them he gave the power dice, a ellos les dio el poder to become the sons of God. de llegar a ser hijos de Dios. Another translation says the right. Otra traducción dice, les dio el derecho. Why does he do this? ¿Por qué hizo esto? Because they believed on the finished work of Christ. Porque sí creyeron en la obra terminada de Cristo. If you have accepted Jesus' sacrifice for your sin, Si tú aceptaste el sacrificio de Cristo por tus pecados and he is the Lord of your life, y Él es el Señor de tu vida, then God imparted his nature into you. entonces Dios te impartió su naturaleza a ti. And God's nature is righteous. Y la naturaleza de Dios es justicia, It's clean. es pureza. He didn't leave some of the old man there. Él no deja nada de la vieja naturaleza allí. You're a new creation. Tú eres nueva criatura. The old things are passed away, Las cosas viejas ya pasaron. and everything is new. Todas son hechas nuevas. That's who you are. Ese es quien eres tú. Now, the reason we struggle with this Ahora, el por qué tenemos una batalla con nosotros mismos is because we think about our flesh too es much. porque pensamos sobre nuestra carne demasiado. You know, if someone cuts you off in traffic, Por ejemplo, alguien que está atrapado en el tráfico, you might get mad. tú te puedes airar o molestar. If someone took too long to give you your money back after you bought something, Cuando alguien te demora en regresarte el cambio después de una compra, you might get upset. te enojas. And then the devil will Y say, entonces el diablo te dice, you couldn't possibly be righteous. oh, You could not possibly be righteous. no eres justo. You couldn't possibly be righteous You could possibly be righteous. because you acted that way. No eres justo porque actuaste de esa forma o en ese sentido. But our righteousness Pero nuestra justicia is not based on how we acted. no está basada en cómo actuamos. It is not something we achieve. No es algo que logramos. Hear me. Escúchame. The Word of God La declares palabra declara, that if anyone is in la Christ, palabra de Dios declara que si alguien está en Cristo, they're a new creation. es nueva criatura. The Bible says that God Himself is our La righteousness. Biblia declara que Dios mismo es nuestra justicia. He is the justifier Él es el que justifica of the one who has faith in Jesus. al que es de la fe de Jesús. We just read that. Lo acabamos de leer. That's the truth. Esa es la verdad. It's not my outward man. No es mi hombre exterior. That's not saved. Ese no es salvo. My mind needs to be renewed with God's Word. Mi mente requiere renovación por la palabra de Dios. It's the spirit of man that was changed. Es el espíritu interior el que es transformado, cambiado. 1 Thessalonians chapter 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verse 21. versículo 21. Paul said, I pray Pablo dice, yo oro that your whole spirit que tu espíritu and soul y alma and body y cuerpo be preserved blameless. estén irreprensibles. He said, you're a spirit, Él dice, tu espíritu, you have a soul, tienes un alma, that's your mind, esa your es tu will, mente, tu voluntad, and you have a body. y tienes un cuerpo. Es el versículo 23. The spirit man El hombre espiritual is what was made new.
es lo que ha sido hecho nuevo. You still look the same on the outside. Mira, mírate, por fuera eres el mismo. If someone slaps you in the face, Si alguien te cachetea, your flesh wants to slap them back. tu carne quiere regresársela. Is any human beings in here besides me? Hey, Are there any human beings in here? ¿hay alguien aquí tan humano como yo? Huh? ¿Ah? Okay, I just make sure I'm in the right place. Ok, quiero estar seguro de que estoy en el lugar correcto. It's the spirit of man Es el espíritu del that hombre. receives eternal life. Es el espíritu el que recibe vida eterna. Now let's talk about what has God restored through Jesus Christ. Ahora el siguiente punto es, ¿qué restauró Dios por medio de Jesucristo? Let's look at Romans chapter 5 and verse 8. Ahora vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8. And we're going to look at verse 8 through 10. Y vamos a leer del 8 al 10. But God demonstrates his own love toward us, Mas Dios muestra su amor para con nosotros in that while we were still sinners, Christ died for us. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verse 9. Versículo 9. Much more than having now been justified Pues mucho más, estando ya justificados by his blood, en su sangre, we shall be saved from wrath through him. por él seremos salvos de la ira. Verse 10. Versículo 10. For if when we were enemies we were reconciled to God Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios through the death of his Son, por la muerte de su Hijo, much more having been reconciled, mucho más estando reconciliados, we shall be saved by his life. seremos salvos por su vida. It's what Christ did. Es lo que Cristo hizo, It is not what we have done. no lo que hemos hecho. I believe in the book of Titus it said not, chapter 3 I think it is, said not by works of righteousness which we have done, Creo que en la carta de Tito dice, no por obras de justicia que hayamos hecho, but by his grace and mercy he saved sino us. por su gracia y misericordia nos salvó. Amen? Amén. Hallelujah. Aleluya. Through the blood of Jesus Christ, Por medio de la sangre de Cristo, rejection is overcome. el rechazo es vencido. Ephesians chapter 1. Efesios capítulo 1. And let's look at verse 4. Veamos el versículo 4. When I was in Bible school in 1983 through 85, Cuando yo estuve en la escuela bíblica en el 83 al 85, this was one of my favorite verses. este fue uno de mis versículos favoritos. People have a bad habit La gente tenía el mal hábito of choosing certain people to be in their group. de solo escoger a cierta clase de gente para estar en su grupo. And for reasons we don't Y understand, por razones que no entiendo todavía, they don't allow us in. no me permitían estar allí en esos grupos. Does anybody know what I'm talking ¿Alguien about? sabe de lo que hablo? Now let's read this verse. Ahora, Let's read this verse vamos a leer este versículo and think about that thought. y vea este pensamiento. Just as he chose us in him before the foundation of the world, verse 4, Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, that we should be holy and without blame before him in love, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, having predestined us to adoption as sons en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos by Jesus Christ to himself. por medio de Jesucristo. Now look at this. Mira, vea esto. According to the good pleasure of his will. Según el puro afecto de su voluntad. The scripture says Jesus adopted us. La escritura declara que Jesús nos adoptó, He took us in for his own. nos trajo hacia su zona, hacia él. And it says it was the Father's good pleasure. Y declara que el puro afecto de la voluntad del Padre. God was pleased to receive you. A Dios le plació recibirte. God's not mad at you. Dios no está enojado contra ti. God loves you. Dios te ama.
God loves you so much, He was pleased to receive you. Dios te ama tanto que se agrada en recibirte. He couldn't wait to have you as His very own. No está impaciente de tenerte a ti como propiedad suya. And the Bible says, for the joy set before Jesus La Christ, Biblia dice, por el gozo puesto delante de Jesús, He endured the cross, Él soportó la cruz and He despised the shame. y apartó la vergüenza. Think about that. Piense en eso. He went through it because you were worth it. Él pasó por todo eso porque tú eras digno. One more time, let's say it. Una vez más lo vamos a decir. I'm the righteousness of God in Christ. Dígalo, soy la justicia de Dios en Cristo. Hallelujah. Aleluya. Hebrews chapter 2 and verse 11. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos 2:11. Aleluya. In Christ, En Cristo, the power of shame is broken. el poder que nos avergonzaba ha sido destruido. It says this, for both he who sanctifies Leemos, porque el que santifica and those who are sanctified y los que son santificados, are all of one. de uno son todos. Now look at this last part. Vea esta última parte. For which reason he is not ashamed to call them brothers. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesus, God the Father, is the highest court of the universe. Dios el Padre es la corte más alta del universo. The judgment of man is nothing. El tipo de jueces a nivel de los hombres son nada. Because God is the greatest Porque judge. Dios es el mayor de todos. And he is the one Y Él es aquel who cleansed you by the blood of que Christ. te limpió con la sangre de Cristo. And he said he's not ashamed of you. Y dice que no se avergüenza de ti. He's not ashamed to say that you belong to him. No se avergüenza de llamarte suyo. This is where we stand with God. Esa es la posición en la que estamos ante Dios. As the children of God, he is not ashamed. Como hijos de Dios, Él no se avergüenza. He was pleased to purchase you with the blood of Christ. A Él le plació adquirirte por medio de la sangre de Cristo. Isn't this what the word has taught us tonight? Eso es lo que todas las palabras nos están enseñando de la Escritura. I can't live my Christian life by an experience Yo no puedo determinar mi vida o vivir mi vida cristiana por experiencias or the opinions of man. u opiniones de hombres. I must go to God's word. Yo debo ir a la palabra de Dios. In the book of James, we are taught En el libro, en la carta de Santiago, somos enseñados that we look into the mirror of God's word. que miramos en el espejo de la palabra de Dios. And that's how we see who we really are. Y allí es donde vemos quiénes somos verdaderamente. You are not that old sinner. Tú no eres ese tipo viejo de pecador. You have no past. No tienes pasado. You're a new creation in Christ. Tú eres nueva creación en Cristo. The old things are passed away. Las cosas viejas pasaron. You have the life and nature of God. Tienes la naturaleza y la vida de Dios. God himself is your righteousness. Dios mismo es tu justicia. He has no shame concerning you. No se avergüenza de ti. He's empowered you by his Spirit. Él te empodera por su Santo Espíritu. He's given you victory over the powers of Él darkness. te da victoria sobre el poder de las tinieblas. Because through his Son's glorious triumph, Porque por medio de su Hijo triunfante y glorioso, according to Colossians chapter 1 and verse 16, de acuerdo a Colosenses 1:16, we have the victory in Christ. tenemos la victoria en Jesucristo. God was successful in his plan. Dios tuvo éxito en sus planes. And what he did well. Y lo que hizo lo hizo bien. And it's for you and I Y es para que tú y yo to honor God
que honramos a Dios by acting like we are the righteousness of God in Christ. actuando que somos la justicia de Dios en Cristo. Why? ¿Por qué? Because that's what you are. Porque eso somos. We just read it in the mirror of God's Word. Lo acabamos de mirar en el espejo de la palabra de Can you Dios. see this? ¿Lo puedes ver? 3 of you? Nomás 3. What about the ones in the back? Okay, A ver, there's one hand. aquellos de atrás, hay una mano alzada. Okay, if you're struggling with this, just keep listening. Si usted todavía se le dificulta, sí, manténgase escuchando. I'm sure I've given about 15 scriptures, but I have a whole lot more. Yo sé que le he dado como 15 escrituras y vienen más. I want to read the Living Bible of Hebrews chapter 2 and verse 11, so I'll have Pastor translate for me. Vayamos a la carta a los Hebreos, That won't help you. ya, 2:11, This will be a little different. y voy a leer en la versión viviente. The Living Bible. Versión viviente. We who have been made holy by Jesus Nosotros que hemos sido hechos santos por Jesús, now have the same Father he has. ahora tenemos el mismo Padre que Él tiene. That is why Jesus is not ashamed to call us his brothers. Es por eso que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. That means sisters too. O sea, también hermanas, Yes. ¿verdad? Praise the Hermanos y Lord. hermanas, aleluya. I know it reads in the masculine term, but Yo sé que estamos leyendo en términos masculinos, it applies to all. pero aplica a todos y a todas. Come on, can the ladies say amen out A here? ver, las damas digan amén. Glory. Amén. Let's read 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Ahora, primera carta a los Corintios 1:30. Primera carta a los Corintios 1:30, por favor. Amén. No deje de alabar al Señor. Amén. But of him you are in Christ Jesus. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Let's read that one more time. Vamos a leerlo nuevamente. But of him you are in Christ Mas Jesus. por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. You could say, because of him you are in Christ, Tú puedes decir, por causa de Él yo estoy en Cristo, who became for us wisdom from God. el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. And what does it say after that? ¿Y qué dice después? Justificación, Righteousness, justicia, sanctification, santificación, redemption. redención. He just told you again that you are righteous. Él te está diciendo otra vez que tú eres justo. Why does God say this so much in the Word? ¿Por qué lo repite Dios en muchas escrituras? It must be important. Porque debe ser muy importante. You see, if I have a sin Vea, consciousness, porque si yo provengo de una conciencia de maldad, I'm afraid to approach God. yo estoy temeroso de acercarme a Dios. I don't know if He wants to help me or not. Tengo las dudas, no sé si Él me puede ayudar. When I found out that God gave His Son's life for me, Pero cuando encontré que Dios dio a su Hijo por mí, su vida por mí, and God Himself is my very y righteousness, que Dios mismo es mi justicia, and He was pleased to do it, y que se agradó en hacerlo por su propia voluntad, then I felt very comfortable to talk to entonces God. me lleno de confianza ante Dios. I thought, well, I'll just come right in and talk to Him then. Oh, entonces yo puedo entrar confiadamente y hablarle. If God's not mad at me, well, let's talk. Dios no está enojado conmigo, entonces hablemos. Come on, God wanted you to be on talking terms with Him. Oh, Dios quiere que entres en diálogo con Él. God wants you to be at peace. Dios te pone en paz con Él, te propone paz. The war is over. La guerra terminó, Your sin is past. tus pecados han sido destruidos. You are not the old creation. Tú no eres más la vieja criatura, You are brand new. tú eres una nueva. The scripture says in the Greek language La escritura dice en el idioma griego
You are a species of being Tú eres una especie humana never having existed before. que nunca ha existido antes. At the new birth in Christ, En el nuevo nacimiento en Cristo there was a complete change. hay un cambio completamente. In verse 18 of 2 Corinthians chapter 5, Segunda carta a los Corintios 5:18 he said, all things, the things God made, dice, todas las cosas, esas cosas hechas por Dios, this new creation in Christ, esta nueva creación en Cristo, he said, all things are of God. dice, todas las cosas son de Dios. The Bible says there's no darkness in God. La Biblia dice que no hay tinieblas en Dios. So you can't be a sinner saved by grace. You cannot be a sinner saved Entonces, by grace. usted no puede ser un pecador salvo por gracia. You're either a sinner or you're saved. O usted es un pecador o es un salvo. You cannot be both. No puede ser las dos. If you say you're a sinner saved by Si grace, usted dice, soy un pecador salvo por gracia, you are speaking against the truth of God's word. usted está haciendo una declaración en contra de la palabra de Dios. How many is saved? ¿Cuántos son salvos? Jesus is Lord. Jesús es su Señor. Then you're a new creation in Entonces, Christ. usted es una nueva criatura en Cristo. Now I'm going to have you say something else again, a little Ahora- different, Le voy a permitir decir algo otra vez, algo diferente, based on these scriptures that we've basado read. en estas escrituras que acabamos de leer. I am as righteous, say it, Yo soy su justicia as God is, como Dios es. because Porque I have His nature tengo su naturaleza and He is my righteousness. y Él es mi justicia. If I was not as righteous as God, Si yo no fuera la justicia de Dios, then I wouldn't be a new creation in Christ. no sería una nueva criatura en Cristo. I am a new creation in Soy una Christ, nueva criatura en Cristo and I am righteous, y soy justo. and so I have peace. Así que tengo paz. Glory to God. Gloria a Dios. Galatians chapter 3 and verse 13. Gálatas 3:13. Christ Aleluya. has redeemed us Cristo nos redimió from the curse of the law, de la maldición de la ley, being made a curse for us. hecho por nosotros maldición. That's why you're not supposed to try to make yourself clean before God. Por eso usted no puede intentar limpiarse, You hacerse ex- limpio ante Dios. You accept the free gift. Usted acepta el don gratuito. See, many times we just think about this flesh. Mire, muchas veces tenemos ciertas ideas sobre esta carne. We think about the carnal man, Pensamos en la mente carnal and we think that's who we are. y pensamos que eso somos. But the Bible says we're the inward man. Pero la Biblia declara que somos el hombre interior. That's the one who received eternal life. Ese es el hombre que recibe la vida eterna. Jesus told Nicodemus, you must be born again. Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer otra vez. He said, can a man enter into his mother's womb the second Y time? le contestó Nicodemo, ¿puede acaso un hombre volver al vientre de su madre y nacer por segunda vez? Jesus wasn't suggesting that. Jesús no estaba sugiriendo así, ni eso. He was talking about a spiritual birth. Él estaba hablando de un nuevo nacimiento de tipo espiritual. And that can only happen by the power of God. Y eso solo ocurre por el poder de Dios. And that is what happens when you receive Christ. Y eso es lo que ocurre cuando recibes a Cristo. And the old man is done away. Y la vieja criatura es pasada. In the book of Ephesians, En la carta a los Efesios, I believe it's chapter 2 and verse 20, 24. a ver, Efesios capítulo 2, versículo 22. Ephesians chapter 2, let's look here. Let me find it. Quiero- I don't have it in my notes, but I'm just thinking about this. A ver, no lo tenía en mis notas, pero estoy pensando esta escritura. Let's see. What's verse 20? Efesios. I'm looking for that verse where it says, put off the old man, put on the new.
donde dice, desechen la vieja vestimenta, pónganse, revístanse de la nueva criatura. A ver, ¿dónde dice? Did you find it? ¿Alguien lo encontró? 4:20. I said 2, didn't I? 4:20. No. ¿4 qué? 4:22. 4:22. Yes, not 2:22. Okay. Let's read this. Vamos a leer, vamos a leer. Let's read verse 21. Vamos a leer desde el versículo 21. If indeed you have heard him Si en verdad le habéis oído and have been taught by him, y habéis sido por él enseñados, as the truth is in Jesus, conforme a la verdad que está en Jesús, that you put off concerning the former conduct the old man. en cuanto a la manera de vivir, despojaos del viejo hombre. He's talking about putting off that old way of thinking, Esto habla referente a la antigua manera de vivir, that old lifestyle, al antiguo estilo de vida. before you became a new creation in Christ. Ese estilo antes de ser nueva criatura. He's talking about putting on the new man Está haciendo referencia a ponerte la nueva in verse criatura. 24. En el versículo 24. He said, which is created according to God, Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, in true righteousness. en la justicia, The true righteousness en la justicia, comes from God. la justicia viene de Dios And it's from his finished work y proviene de su obra terminada through Christ. por medio de Jesucristo. What God did in Christ Lo que Dios hizo en Jesucristo is what made us new creations es lo que nos hace nueva creación when we believed on him. cuando creemos en Él. Amen? Amén. You see, fallen man, the fallen man, Vea usted, el hombre caído he has no legal right to approach God. no tiene ningún derecho legal de acercarse a Dios, Not on his own righteousness. no por su propia justicia. And that's why people struggle, and that's why there are so many religions. Es por eso que la gente intenta y falla y eso es un círculo religioso. They're trying to earn their way into God's presence. Tratan de abrirse camino por sí mismos para con Dios. If I can just do enough good things, God might listen to me. Oh, si tan solo hago alguna cosa buena, Dios me va a escuchar. You see, man without God, Vea, el hombre sin Dios he has the nature of the devil. tiene una naturaleza demoníaca del diablo, diabólica. John 8:44 says, Juan 8:44 dice, Jesus said, you are of your father the devil. Jesús diciéndoles, ustedes son de vuestro padre el diablo. He was talking to people who were not born again. Él estaba hablando eso a hombres que no han nacido de nuevo, que no habían nacido de nuevo. Their nature had to be changed. Su naturaleza había que ser cambiada. And that's what happened in Christ. Y eso es lo que pasó en Cristo. Now we're just going to go a couple more minutes and then we're going to close. This is a long time to be taught. Así que voy a tener 2 minutos más y luego concluimos, porque hemos tenido una jornada larga. But let's read Colossians chapter 1 verse 13. Ahora, Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. And it says, who delivered us out of the authority of darkness El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas and translated us into the kingdom of the Son of his love, y trasladado al reino de su amado Hijo, in whom we have redemption en quien tenemos redención and the remission of our sins. por su sangre el perdón de los pecados. Notice it said he delivered us out Dice que nos libró, es un sacarnos of the kingdom of darkness. del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas. But at the exact same time, Pero exactamente al mismo tiempo,
He delivered us into something, nos trajo a algo and that is the kingdom of the Son y se of His llama love. el reino de su amado Hijo. The devil has no right to reign over your life. El diablo no tiene ningún derecho para reinar en tu vida. He does not own you. El diablo no te posee. He's under your feet. Él está debajo de tus pies. Condemnation is under your feet. La condenación está debajo de tus pies. Guilty conscience is under your feet. Esa mala conciencia está bajo tus pies. Feeling inferior is under your feet. Ese complejo de inferioridad está bajo tus pies. Because in Christ, Porque en Cristo you are a new creation, eres nueva criatura, made right by God Himself, hecho recto en posición correcta por Dios ante Él, washed in the blood of Jesus. lavado en la sangre del Cordero. Old things are passed away, Las cosas viejas pasaron, and all things are become new. todas han sido hechas nuevas. Let's say it one more time tonight. Vamos a hacer esta declaración otra vez. I am the righteousness of God. Soy la justicia de Dios Hallelujah. In Christ. en Cristo. That's who I am. Ese soy yo. My old nature is gone. Mi vieja naturaleza ya se fue, It does not exist. ya no existe. God Himself Dios mismo is my es righteousness. mi justicia. Jesus Christ Jesucristo is my identity. es mi identidad. I belong to God, Pertenezco a Dios and He belongs to me. y Él me pertenece. Amen. Amén. Let me pray for you before Quiero you orar por leave. usted antes de que nos retiremos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, thank you for the rich word we have received. gracias por la rica palabra que hemos recibido. This life-giving word. Esta palabra que da vida It y changes the way we see life. palabra viviente que cambia la manera de ver las cosas. It strengthens us. Palabra que nos fortalece, It empowers us que nos empodera to be more than conquerors para que seamos más que vencedores through Christ. por medio de Jesucristo. Thank you, Father, Gracias, Padre, for taking this word por tomar esta palabra and sealing it in the hearts of the people here. y sellarla en los corazones de este pueblo. Help them to walk a different walk Ayúdalos a caminar de una manera diferente, because they know who they are in Christ porque ya saben quiénes son en Cristo, according to your de word. acuerdo a tu palabra. Amen. Amén. Now, some of the subjects, I'm going to tell you what we're going to cover. Ahora, le quiero decir algunos temas, los temas que están planeados cubrir. We're going to talk about how you can be led by the Spirit of God. Cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. We're going to talk about the authority of the believer. La autoridad del creyente. We're going to talk about what faith is ¿Qué es la fe and what faith is not. y qué no es la fe? We're going to talk about the difference between faith and hope. La diferencia entre fe y esperanza. And then I'm going to ask the Lord what He wants to do after those Y le voy sessions. a preguntar al Señor qué más después de esos temas. But that's at least the next three nights. Pero eso es para las próximas 3 noches. My assignment La misión que tengo is to fill you with as much Word of God es llenarlo con mucha palabra de Dios posible. as I possibly can Todo lo posible que yo pueda while I'm here. mientras estoy aquí. And I believe that God is going to do a miraculous work Y yo sé que Dios va a hacer una obra milagrosa to help you remember what you heard, para que usted recuerde lo que hoy oyó. but most important, Pero lo más importante es put it into que practice. lo ponga en práctica. How can I do that? ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Start saying, I'm the righteousness of Comience God. a decir, soy la justicia de Dios en Cristo. God loves me. Dios me ama. I'm free from guilt and shame. Yo estoy libre de conciencia, de vergüenza y de inferioridad. Amen? Amén.
Glory. Aleluya, gloria a Dios.